Muy buenas tardes, soy Pablo Fernando Castelo Riva, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Manabí. Este día vamos a hacer un análisis y una exposición acerca de el principio de la existencia de las personas en la materia de derecho civil. Un principio que es el principio de las personas de la materia de derecho civil. Se va a realizar un análisis explicando la explicando la normativa acerca del tema, cómo es su afectación para todo nuestro desenvolvimiento dentro de la sociedad y cómo funciona jurídicamente. Según el Código Civil, es quien normaliza y regula previamente la Constitución, normando los principios fundamentales del buen vivir, explicando esto acerca de cómo se identifica a un ser humano, desde cuándo se considera un ser humano ya ciudadano. Eh, Nuestra legislación lo protege mediante el tema de concepción, del momento que se concede, un ser humano se transforma en un feto, pero aún no es un ciudadano como tal, pero ya tiene algunos beneficios, obviamente de eh, su cuidado, su mero en la misma sociedad, en el tema de salud pública. El gobierno ha implementado medidas para que se salvaguarde esa vida hasta que nazca. Al momento que nazca, ahí sí ya se puede definir como una persona. ¿Por qué aplicamos esto sobre los nacidos? Porque ellos, según la normativa, el Código Civil, en el artículo 40, establece que existen dos tipos de personas, las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas naturales son todas aquellas personas que, como lo mencionaba, nacen de un hecho. Entonces nacen, entonces ya son consideradas un ciudadano. Entonces todo este tipo de individuos que obviamente existen, que se los puede tocar, sentir, manifestarse, moverse, son las personas naturales. Y las personas jurídicas también se consideran dentro de este tema, que es el principio de la existencia de las personas jurídicas son entes ficticios que se formalizan o se constituyen por conveniencia ya sea gubernamental o conveniencia de asociación privada. El principio de existencia se refiere a la distinción entre una persona realmente natural y una jurídica, interpretando que los seres humanos con existencia real, como se mencionó, son todas aquellas conocidas como personas naturales y las personas jurídicas son entidades ficticias que tienen capacidades igual de adquirir, de comprar, vender en derecho, así como ser inclusive demandados e imputados. Ya, obviamente, estos son manejados por una persona natural, que obviamente tiene una designación como representante legal o apoderado, según el caso, o máxima autoridad de la misma. ¿Quién tiene que responder por este ente? Este es como poniendo el ejemplo, viene siendo como un niño. Una persona jurídica es como un niño, donde la tutela tiene el padre. Lo mismo representa acá. Quien hace y decide sobre esa institución, sea pública o privada, es obviamente el representante legal, que como se menciona puede ser de un ente público o de un ente privado. Más adelante voy a explicar un poco más detallado sobre los tipos de diferentes de, bueno, una explicación un poco más profunda sobre las personas naturales. Las personas naturales vienen siendo, eh, según el Código Civil, en el artículo 41, establece que son personas, todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, sexo o condición, divídanse en ecuatorianos o extranjeros. Eh, Estos individuos eh, tienen la capacidad y obviamente tienen derechos y también tienen obligaciones. Esto comienza desde el momento de su nacimiento.
y termina el momento de su muerte, de su fallecimiento. Eh, Según la norma jurídica, para que una persona sea reconocida como una persona identificada, en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, indica que el nacido vivo, cada ser humano expulsado, extraído completamente del cuerpo de su madre, independiente de la duración del embarazo, ni un producto de concepción, después de la separación, respire o cualquier señal de vida con latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los núcleos de contracción voluntaria. Esta manifiesta y establece, y obviamente al momento de su nacimiento, en los hospitales y hacia el registro civil, se le asigna ya su propio número de cédula, donde se certifica con el acta de nacido vivo, se certifica de un nuevo ciudadano dentro del territorio ecuatoriano. Voy voy a exponer un cuadro sinóptico para ver principalmente las ideas sobre el tema del principio de existencia de las personas en el ámbito jurídico. En el principio de existencia, mediante esta gráfica podemos explicar un poquito mejor y resumir todo lo del informe. El principio de existencia de las personas en el ámbito jurídico menciona características principales que son: toda persona tiene el derecho fundamental a existir legalmente. Es un derecho universal. Dos, la existencia jurídica de una persona comienza desde su nacimiento y se extingue hasta su muerte, que es lo que ya habíamos explicado. La existencia de una persona se reconoce y protege por parte del Estado a través de la emisión de documentos oficiales, como es el certificado de nacimiento o el nacido vivo, que te emite, en este caso, los ministerios de salud o una entidad o una clínica privada. Es una responsabilidad muy grande. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todas las personas sean registradas al nacer para asegurar su reconocimiento legal y protección legal, obviamente. El principio de existencia de las personas es un ámbito jurídico fundamental para poder garantizar derechos y obviamente dar garantías sobre el cuidado de ese ser humano. El Estado tiene la responsabilidad de asegurar que todas las personas sean registradas al nacer, lo cual implica emitir el acta de nacimiento. El registro de nacer permite reconocer oficialmente la existencia y la identidad legal de una persona desde su nacimiento. Esta medida busca evitar la invisibilidad jurídica y brindar a las personas acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, la medicina, el empleo y participación en la sociedad. Además, el registro al nacer facilita el ejercicio a otros derechos civiles y también obviamente derechos políticos y obligaciones, y hasta poder contratar matrimonio legalmente. Caso contrario, si no está registrado, no existe. En algunos casos, se implementación programas de especies para registrar retroactivamente a aquellas personas que no fueron registradas al momento del nacimiento. Sí se ha dado, pero por algún momento, inclusive aquí en el país, se ha escuchado casos de eso, pero son casos puntuales que poco a poco ya se han ido pausando. La falta del registro nacional puede generar una serie de consecuencias negativas para las personas, como acceder a servicios básicos. Si no tienes una cédula, ahora es para todo, para identificarte. No te puedes casar, no te puedes ni bautizar, porque hasta para eso te piden en la iglesia, te piden un certificado de partida de nacimiento, una cédula. Asimismo, promueve el intercambio seguro y completo de información en el registro civil para garantizar que todos los datos sean actualizados y debidamente, ya sea por pensiones alimenticias o todo esto, que es lo que busca esta norma: garantizar derechos para los miembros de la sociedad. La existencia jurídica también implica el reconocimiento, respeto, los derechos fundamentales de cada individuo, como el derecho a la vida, libertad, igualdad, entre otros. Las personas que tienen capacidad jurídica para realizar actos legales desde su nacimiento hasta su fallecimiento, excepto en casos especiales donde se establezca alguna limitación o restricción legal. En casos de controversia relacionada con la existencia jurídica de una persona, los tribunales tienen competencia para resolver dichas disputas y determinar la validez o invalidez del estatus legal de un individuo, porque puede que haya sido registrado con otro nombre, puede que haya sido falseado, puede que se duplique. Hay casos donde ha fallecido y otras personas han suplantado estas identidades,
manejándose mediante plataformas hacker que dificulta, obviamente, y perjudica todas estas situaciones a la existencia plenamente de la existencia jurídica dentro del Ecuador. También voy a hablar sobre las personas jurídicas en el Ecuador. Realicé este cuadro donde se interpreta mediante nuestra legislación qué tipos de personas jurídicas acepta su, su aceptan dentro de nuestro territorio nacional. Tenemos los principales que son sociedades anónimas, que estamos hablando de compañías, que obviamente su objeto son la parte privada, su objeto es generar ingresos, generar riqueza. Se asocia a un grupo de personas con el fin de crear una personería jurídica. Dos, sociedades también de responsabilidades limitadas, que tienen carácter igual que la sociedad anónima, a diferencia que tienen una responsabilidad de sus socios un poco más limitada. Eh, este tipo de empresas son más familiares que como las SA, porque en las SA tienes un libre acceso, ya sea para nombrar el gerente o igualmente para comprar o vender tus acciones. En las limitadas siempre es más complicado, porque para hacerlo necesitas la aprobación de toda la junta. También existen agremiaciones que son cooperativas. Existen muchos tipos de cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de vivienda, cooperativas con el fin de establecer, que actualmente se vio, para hacer cooperativas de limpieza, cooperativas de transporte. Todos estos tipos de cooperativas se reconocen como personas jurídicas en el Ecuador y ya voy a comentar cuál es su característica. También hay asociaciones sin fines de lucro, que su fin no es solamente lucrarlo, sino obviamente servir. Como ejemplo tenemos Solca, que hasta nosotros tributamos en cada vez que realizamos un crédito. Una parte de ese valor se va a esa fundación que ayuda a luchar contra el cáncer y brinda tratamientos contra esto. También hay organizaciones no gubernamentales, ONG, que obviamente son fundaciones. Hay muchas, reconocemos aquí, por decir, en Ecuador, la de Guayaquil, Quito, hay muchas de las conocidas, puedo nombrar a Fundación Abriendo tu Corazón, Fundación Mujeres y Niños Primero, Fundación de Mujeres Agremiadas, los de LGTBI. Son muchas organizaciones sin fines de lucro que los únicos fines es obviamente representar los mismos partidos políticos. Son organizaciones sin fines de lucro que se asocian con un fin de representar jurídicamente entre ellos y representar un movimiento. ¿Con qué fin? De servir, que es la idea primordial de todo eso. Y también hay entidades públicas y privadas del Estado. ¿Por qué privadas? Porque uno dice lo público, todo es público, es de todos. Pues no, también tienen partes privadas del Estado, ya que existen empresas públicas. ¿Qué es la idea de esta? Es generar obviamente ingresos. Tenemos aquí en Santo Domingo algunas constructoras del mismo municipio, que su objetivo es realizar procesos de contratación más fácil, más rápido, y con qué fin de que igual se genere beneficios a favoramente de la ciudad. Como conclusiones, tenemos que al principio de la existencia de las personas en el contexto de nuestra Constitución y como lo mencionamos, el mismo Código Civil juega un papel crucial, ya que garantiza derechos fundamentales para los nacidos, ya que esto sirve como reconocimiento hacia qué individuo tiene sus derechos y obviamente sus obligaciones. En nuestra Constitución, durante la última reforma, se abarcó muchos de estos temas y la principal característica es que resguarda los derechos principales de todo ser que nazca. Claro que en teoría, porque en la actualidad, como crítica, no se realiza, no hay respeto hacia ningún individuo actualmente con nuestra administración pública actual. Se ve como pasan desgracias cada momento y nadie dice nada ni hace nada. Eh, Lo que sí se quiere llegar es que las leyes están bien fundamentadas actualmente, habrá que mejorar como todo,
y se va a normar en función a lo que se vaya necesitando conforme el, el debido crecimiento de la sociedad y requerimientos previos que actualmente pasan dentro de nuestro país. Pero el principio fundamental es que se debe garantizar el reconocimiento de un ser aquí dentro de nuestro país y que se tiene claro las dos identificación de las personas que son naturales y jurídicas, como ya se explicó anteriormente. Se cita principalmente en el Código Civil cosas puntuales como reconocer una persona, qué derechos tiene la persona, qué obligaciones tiene una persona, qué pasa con una persona reconocida. Todo esto está normado mediante la legislación, que son temas muy amplios para tratar y explicar, hacer entender para nosotros como estudiantes y como civiles en general, y que nos tocará dentro de nuestra profesión exponer, porque vamos a tener casos como estos de personas por juicios de alimentos, que nos toque extinguir el apellido, que nos toque pelear una pensión alimenticia, todos estos aspectos y conceptos nos toca conocerlos muy bien. Y como mi análisis personal, nuestra Constitución, nuestro Código Civil protege y norma todo esto. Normado artículo por artículo, tanto en el ambiente público como privado, y obviamente de la parte civil, de la parte de derecho civil, identifica cada uno de los conceptos, está normado, identificado, para proceder conforme sea el argumento jurídico adecuado y aplicar el debido artículo que tocaría aplicarlo dentro de este desarrollo. Bueno, es cuanto he podido exponer acerca de mi trabajo. Ha sido interesante revisar el análisis de existencia jurídica de una persona, dividir los tipos de personas que actualmente reconoce nuestro Estado. Y muchas gracias por la atención y nos vemos hasta la próxima.